Atalaya por Atalaya. Vamos a pelear hoy la buena batalla. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель. Sea usted bendecido en este día, en este tiempo. Sea usted bendecido en lo que resta de este año 2020. ¿Qué año hemos vivido? ¿Qué meses han pasado atrás? Pero los hombres de fe, la gente que siempre espera en Dios y confía en Dios, estaremos atentos para que este final de año o estos meses que restan sean los mejores, sean meses llenos de fe, de esperanza, de confianza, meses llenos de respuestas, de milagros. Y esta mañana tengo un tema para compartir con ustedes, tema que ya compartí en la iglesia, donde por la gracia de Dios estamos trabajando y pastoreando, y es
la palabra que tú liberes se cumplirá. Y vamos al libro de San Mateo capítulo 8, verso 8, y dice de la siguiente manera: respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. La Escritura nos enseña, nos habla Dios a través de ella, en un tiempo que Jesús entraba a Capernaum, un tiempo en el cual Jesús a diario estaba predicando la palabra, estaba enseñando, estaba sanando. El maestro de maestros estaba llegando a aquella aldea y había allí una persona muy importante. Había una persona, era reconocida. Había una persona bajo la cual había una autoridad. Una persona que tenía mucha influencia. De hecho, para convertirse en un centurión romano, tenía algunas características individuales. Era escogido por la templanza, era escogido por el carácter, era escogido porque tenía un don de mando. Los centuriones eran escogidos porque era gente influyente. Este hombre, a través de la Escritura, reconocemos o atendemos o entendemos que tal vez en su situación, en su posición, a él no le faltaba nada. Tal vez su posición social era la mejor, tal vez su posición económica estaba bien, pero me llama mucho la atención que esta persona se acerca a Jesús. Y no importando la situación y no importando su condición o su posición social, esta persona sabe acercarse a una persona de mayor autoridad. Sabe acercarse a Jesús y dice, y rogándole le dijo. Cuando la Escritura me habla de ruego, es una persona que se sabe humillar, una persona que sabe tomar su posición, es una persona que respeta, es una persona que ha aprendido a bajar la cabeza. Es una persona humilde. Y aquel centurión romano, con toda su posición, con toda su autoridad, porque era un hombre que mantenía y tenía bajo su custodio a muchos militares, a muchos soldados. Era un hombre que decía a aquel, vaya hasta allá, y él tenía que decir, devuélvase, y se devolvía. Vaya y haga esto, y la persona lo tenía que hacer, o el soldado, o la ciudad en donde él estaba ubicado. Pero él, acercándose a Jesús, dice, rogándole, le dijo, Maestro, tengo un siervo en mi casa, está allí postrado, está allí con mucho dolor, está pasando dificultades. Esta persona o este centurión romano sabía llegar a los pies de Jesús. Entiendo por esto, o entiendo a través de esta Escritura, que todos los seres humanos, no importando su condición social, no importando su posición económica, no importando nada, en algún momento de la vida, no importando que reconozcas o no reconozcas a Dios, en algún instante de tu vida tendrás que reconocer, tendrás que agachar la cabeza, tendrás que humillarte. Y cuál es bueno es cuando tú tienes un corazón humilde. Fácilmente cometes errores, pero más fácilmente puedes pedir perdón. Y para parafrasear o para entender o para darme a entender en este día, debo contar algo fresco de las vivencias que uno atraviesa, de los momentos que uno ocurre. El día de ayer, estando en esta ciudad preciosa llamada Cúcuta, desde Colombia, que transmitimos este programa, me ubiqué en una calle y entra una llamada y estoy allí en mi vehículo y me hice a la orilla, a la vereda cerca. No me di cuenta realmente que estaba pisando la cebra, el paso peatonal. No me di cuenta que estaba prácticamente debajo del semáforo. Además, había un prohibido parquear allí. Estaba todo contra mi vida. Estaba todo, estaba en el lugar equivocado, diría alguien. Cuando de repente toca un policía a la ventana, bajo el vidrio, me dice, usted le salió el parte, se lo ganó. Me dijo, ¿cómo se le ocurre a usted pararse debajo de un semáforo? ¿Cómo se le ocurre
pisar la cebra? ¿Cómo se le ocurre estar hablando aquí? ¿Cómo se le ocurre estacionarse en un lugar prohibido? ¿Por qué hablo de esto? ¿O por qué vengo a esto? En muchas oportunidades, y es parte de los problemas que se están viviendo o viendo en nuestro país, Colombia, o en nuestras ciudades, cuando el ciudadano comete errores, cuando el ciudadano comete alguna infracción, le decimos aquí en nuestra tierra, además de cotudo con paperas, además de cometer la infracción, la gente se exalta, la gente es grosera, contesta vulgarmente. Y fuera que comete un delito, fuera que comete una infracción de tránsito o X, está añadiendo error a otro error y respetando las autoridades. Eso sucede muy frecuente y es ahí donde la autoridad, en su función legal, en donde el poder le autoriza a llegar, tomando algunos paréntesis de excepciones, algunos que se han excedido en la fuerza, y eso es una verdad. Pero muchas veces nosotros somos causantes de eso. A nadie le gusta que siendo autoridad lo irrespeten, a nadie le gusta que siendo autoridad lo maltraten verbalmente y mucho físicamente, mucho menos. Pero allí estaba yo, cometiendo esas 3 o 4 equivocaciones e infracciones, estaba allí. Me quedo pensando, me dice el oficial de tránsito, ¿usted a qué se dedica? Entiendo por la palabra que la verdad nos libera. Y yo tengo que hablar verdad. Y tengo que exponer ante Él mi situación. Teniendo respeto, teniendo moral, teniendo ética, no puedo entrar en el gran problema que existe o en el gran gigante. No puedo agarrarme de la mano a ese gran gigante que se llama corrupción en mi tierra, en mi país. Ese es el problema de Colombia. El problema de nuestra tierra, de nuestro país, de nuestra nación es la corrupción. Y todo lo queremos solucionar con plata. Para todo es dinero. Hice esto, corrompo a la persona. Hice esto, pago por allí, pago por acá. Hago esto, hago lo otro, me muevo. Todo es corrupción. Y queremos manejar todo de esa manera. No fue en mi caso o no es mi caso en aquel momento cuando el oficial se para ahí, me pide mis documentos. Le entrego mi cédula, le entrego mi pase, mi ID, mi documento de identificación de poder transitar, de tener un vehículo. Le presento los documentos legales del carro. Y él me dijo, le voy a hacer un comparendo. En ese momento, ¿qué viene a mí? La verdad. Y era una verdad por cual yo estaba ahí. Y yo tenía que hablarle de muy buena manera a este policía, a este oficial. Respetuosamente le digo, por la gracia de Dios soy pastor, por la gracia de Dios soy empresario, por la gracia de Dios trabajo en un canal de televisión también, por la gracia de Dios estoy aquí en este día y ¿sabe qué estoy haciendo? Me estoy preparando para un evento de respaldo, me estoy preparando para un evento que vamos a estar en la ciudad respaldando a la Policía Nacional. Porque soy una persona que me gusta la legalidad, soy una persona que respaldo lo legal en mi tierra, soy una persona que respeta la autoridad y quiero hacerlo siempre. Sabe que esa acción mía y la humildad porque le dije, perdóneme, yo me equivoqué, perdóneme oficial. Entonces él me dijo, ¿qué quiere o qué cree que yo puedo hacer? Yo le dije, estoy a su disposición. Si usted me quiere hacer un comparendo, puede hacer. Y yo no voy a decir nada. ¿Sabe que he entendido que una palabra mansa aplaca el ánimo? ¿Sabe que he entendido que una palabra dócil suaviza? Y aquella persona fue tocada por mi manera de expresar. Y me dijo, ¿sabe una cosa? Váyase de este lugar. Yo me fui en el carro riéndome, no en burla de la autoridad, me reía y dije, gracias a Dios, se me salvó la platica, se me salvó el recurso que podía invertirlo en otra cosa, se me salvó. Pero estamos hablando de autoridad a autoridad, de respeto a respeto. Y este centurión romano era una persona con mucha autoridad, era una persona con influencia, era una persona con respeto. Pero él entendía que encima de una autoridad hay otra autoridad y sobre esa autoridad está Dios. Él entendía que no era con orgullo, con prepotencia, no era con exaltación que podía hablarle a Jesús. No, él entendía
que podía pedir o interceder por su servidor que estaba en cama y en su casa postrado. Él entendía eso, pero no fue a darle una orden a Jesús. No fue a exigirle. No, dice, rogándole, le pidió que sanara a su siervo. Y este hombre, ¿de qué manera lo hizo? Le dijo: Jesús, solo di la palabra y mi siervo sanará. Solo desata una bendición sobre mi vida. Solo desata una bendición sobre mi casa. Solo desata una bendición sobre este servidor que tengo en la casa postrado. Jesús dijo: iré a su casa, estaré allí, pero aún en la humildad, porque estamos hablando de este tema de fe. Estamos hablando de cómo hablar, de cómo llegar a una autoridad. Estamos hablando de cómo pedir. Él le rogó a Jesús y le dijo: no soy digno de que tú entres en mi casa. Tal vez vino el reconocimiento, o vino la historia, o vino su mente o su pensamiento a recordarle qué clase de vida tenía él, qué clase de vivienda estaba, qué había ocurrido en esa casa, y yo no soy digno. Tal vez ese hombre se sentía tan sucio o tan pecador que dijo: no, yo no quiero, no eres digno, no soy digno de que tú pises en mi hogar. Y él le rogó y le dijo: solamente di la palabra. Jesús responde aquello y le dice a los presentes: no he hallado ni tanta fe en Israel. Este hombre es un hombre de fe, es un hombre que tiene confianza, es un hombre que tiene autoridad, pero es un hombre que sabe manejarla. En el sistema natural, en el sistema de gobierno, en la política, mucha gente cree que por estar en un puesto de eminencia tiene como, o su poder le faculta para pasar por encima de la gente, para humillar a la gente, para atropellar a la gente. Muy folclóricamente lo he dicho muchas veces y lo he enseñado. Gente que, como todos nosotros colombianos de origen campesino, criados en barrios, criados en comunas, en algún momento de la vida nos va cambiando, nos va transformando, pero ¿sabe cuál es la situación que ocurre? A mucha gente se le olvida de dónde salió. A mucha gente se le olvida dónde fueron sus primeros pasos. A mucha gente se le olvida cuáles eran sus juguetes. A mucha gente se le olvida cuáles fueron sus comienzos, sus principios. Y hoy, porque tienen cierta posición social, y hoy porque tienen cierta situación económica buena, creen que eso los faculta para humillar a los demás. Se les olvida de dónde vienen. El libro de Job, capítulo 8, versículo 5, habla de una búsqueda constante a Dios, pero habla de un principio pequeño, y recordar que ese principio pequeño, y no olvidarlo, de donde Dios nos ha sacado, nos llevará a un final muy grande, y es la exaltación que Dios puede dar al ser humano. Muy folclóricamente lo he dicho muchas veces. A veces digo: aquellos que comen yuca, y con el perdón suyo, y eructan pollo. Gente soberbia, gente porque tiene dinero, gente porque tiene una posición social, gente se le olvida quiénes son. Y muchos de ellos se creen tan esenciales, se creen tan indispensables, que a veces es necesario pasar por un cementerio y mirar a un costado y decir: aquellos, tal vez, o muchos de los que están allí, en algún momento de la vida se sintieron indispensables. Pero no es así. Alguien puede hacer su trabajo, lo puede hacer peor que usted, alguien lo puede hacer igual que usted, o alguien lo puede hacer mejor. Estoy hablando a un pueblo que necesitamos reconocer que en el orgullo, le estamos hablando a un pueblo que necesitamos reconocer que en la sobreexaltación, que en tantas situaciones o en tantas posiciones, le estoy hablando a un pueblo que podemos cambiar la historia de nuestros hijos. Joven fui, sí, dice la palabra, y he envejecido, eso es verdad, pero no he visto justo desamparado ni descendencia, ni su descendencia mendigando pan. Puedo entender con esto
que todos tenemos un principio, que somos gente de barrio, que somos ciudadanos, que puede haber un comienzo, pero nosotros tenemos todo el derecho a salir adelante. Tenemos todo el derecho de esforzarnos, tenemos todo el derecho de hacer el bien, tenemos todo el derecho y los deberes también de cumplirlos, de tratar correctamente a la gente, de no hacerle a la gente algo que no quisiéramos que a nosotros nos lo hicieran, de sembrar en buena tierra para posteriormente cosechar. Le estoy hablando a gente que puede ser generadores de cambio en nuestros tiempos. Y este programa está hecho para ti. No solamente para ti, sino para tus hijos, que queden marcados con el buen consejo y con la buena palabra. Atalaya por Atalaya. ¡Vamos! ¡Vamos a pelear hoy la buena batalla! Buenas noticias para todos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, Jesucristo es el Señor. dándole poder a su pueblo. Gracias a Fortaleza, Dios, conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. enseñanza y revelación. Otras veces gritando, acompañado de sonido de Liberación. bocina. ¿Cómo? Fue cantando. Amor, Otras veces gritando a viva voz a su Dios. sanidad, Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oler para todo el sediento. palabra profética, Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oler. justicia, Para todo el sediento. Conmigo. juicio, Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino del cielo se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. De los ejércitos. Atalaya por Atalaya. ¡Aleluya!